Muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Reciban un saludo, reciban un saludo, un abrazo fraterno de parte de, primeramente, mía en esta mañana. Felicidades por este nuevo año que están alcanzando como iglesia, de muchos más que sabemos que el Señor le dará a esta congregación, ¿verdad? Y todo tiene un propósito, ¿verdad? No es acumular kilometraje por acumularlo, ni años por acumularlo, sino con el propósito siempre de Dios bien claro en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Y en ese sentido reciban un saludo de mi familia, de mi esposa, mis hijos. No estuvieron aquí en esta mañana porque estaba un poquito fresco en la mañana y como ustedes sabrán, tenemos un nuevo integrante en la familia y pues quisimos mejor guardarlo, ¿verdad? Por allá. Pero reciban un saludo de parte de mi esposa, de mis hijas y de mi bebé, y también de toda la congregación que estamos trabajando allá en Tlatelolco. Ustedes, hermanos, a veces me refiero a las congregaciones, no conviven, no están tan cerca de manera frecuente, ¿verdad? Por las actividades y por obviamente la distancia, pero quiero que sepan que ustedes en su conjunto como congregación, empezando por sus pastores, son muy amados para nosotros, ¿verdad? Y cuando hablo para nosotros me refiero no solamente a mí y a mi familia, que es por supuesto que así es, sino a toda la congregación, ¿verdad? Toda la congregación de allá, de GT, siempre está al pendiente de ustedes en lo que están haciendo, porque como alguna vez su pastor precisamente nos compartía cuando ha ido para allá, somos una sola iglesia porque somos un cuerpo, ¿verdad? Somos distintas congregaciones, pero somos una sola iglesia. Cristo viene por una iglesia, ¿verdad? Y lo que pasa aquí repercute allá y lo que pasa allá repercute aquí, en el sentido obviamente de bendición, de avance, de crecimiento y de gozarnos de las cosas que Dios está haciendo. Amén. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que si bien no lleva como título específicamente lo que ustedes han estado celebrando, tiene todo que ver con la profundidad precisamente de la adoración. Y el tema yo le he titulado concebir. Diga conmigo, concebir. Cuando hablamos de concebir, y obviamente esto cuando lo he compartido porque Dios me lo ha puesto últimamente muy fuerte en mi corazón, lo he podido compartir también con la congregación allá que estamos pastoreando. Muchos hermanos se me quedan viendo y se ríen porque dicen, pues es que el pastor está sensible ahorita porque acaba de ser papá, y entonces a todo mundo quiere embarazar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O bueno, que se embarace, no, para que no vaya a haber malos entendidos, ¿verdad? Quiere que todo el mundo se embarace. Pero la verdad es que la intención de Dios, amados hermanos, es que todos concibamos de Él. Dije que todos concibamos de Él, que todos quedemos embarazados de Él, de su visión, de sus sueños, de sus planes, de su propósito, como individuos, como hijos suyos, como familias, pero también como congregaciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahorita ustedes están cerrando un ciclo, iniciando otro, donde se tiene que gestar algo, ¿verdad? Nuevo, donde ustedes tienen que concebir la visión, la visión, el propósito, el sueño de Dios para este nuevo año que están comenzando, así como lograron embarazarse y dar a luz el que Dios trajo el año pasado, y así sucesivamente, ¿verdad? Finalmente nuestra vida está conectada con el Señor para que podamos dar fruto. La palabra dice que Él nos estableció, dijo el Señor Jesús, yo los he establecido, puesto para que vayan y den fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, ¿verdad? Si lo vemos desde la perspectiva de lo que estamos hablando espiritualmente, concebir es traer al vientre un fruto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, esa palabra va ad hoc con lo que estamos diciendo. Esa parte de la Escritura soporta lo que estoy diciendo. Él quiere que podamos tener fruto de parte de Él y que demos a luz ese fruto, y que ese fruto ¿qué? Permanezca. ¿Estamos de acuerdo? Ahora déjeme hacer una pequeña y breve introducción de este punto, porque le digo que tiene todo que ver con la adoración. Porque no se puede concebir, ahorita vamos a ver unos detalles de esto, no se puede concebir naturalmente hablando, ni espiritualmente hablando, pero déjeme usar ahorita este momento el ejemplo y la figura de lo natural. No se puede concebir, una mujer no puede concebir, ¿verdad? A menos que haya una relación de intimidad.
¿Cierto o no? Si somos amigos, si tenemos una buena relación de amigos con cualquier persona, tenemos una relación de cercanía, pero esa relación no puede producir fruto a menos que haya una relación de intimidad. ¿Cierto o no? Fruto del sentido de concebir, estamos hablando, ¿sí? Sígame en esta línea de pensamiento. ¿Sí, vamos bien? Usted puede tener miles de amigos. Yo a todos ustedes, amados hermanos, los aprecio, los quiero mucho, tenemos muchos muy buenos amigos, pero solamente con una persona, ¿verdad? En esta tierra yo puedo tener fruto de un bebé, y es con mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo con mi esposa yo puedo tener una relación de intimidad. ¿Sí me doy a entender, amado hermano? Bueno, ¿a qué voy con esto y con lo del asunto de la adoración? Porque la adoración es ¿qué? Intimidad con Dios. ¿Sí me explico? Y la Biblia dice claramente que Él tiene muchas facetas en las cuales se revela a su iglesia, a sus hijos, ¿verdad? La primera de ellas, por la que todo el mundo empezamos, es cuando le conocemos como el Salvador de nuestra vida. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero de ahí la misma Biblia dice que nuestra senda tiene que ser como la luz de la que va en... ustedes están muy bien enseñados en la palabra, que bueno, ya les iba a decir que necesitaban leer más Biblia, ¿no? En vez de ver más box, es leer más Biblia. Pero no, ustedes también, qué bueno. Entonces, si el asunto es avanzar, ¿verdad? Evidentemente que en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, en la manera en que conocemos a Dios, tiene que también haber ¿qué? Avance. Y entonces no nos podemos quedar toda la vida con que conocemos a Dios como Salvador. Tenemos que irlo conociendo en otras facetas, como Padre, ¿verdad? Y eso, ahora, déjame usar esta redundancia. Conocer a Dios como Padre es muy padre, ¿verdad? Porque es cuando uno siente ese abrazo, ese apapacho, ese sentir los brazos del Señor que nos consiente, que nos consuela, que nos lleva a muchas cosas, pero tenemos que avanzar y también tenemos que conocerlo como Señor, y esa faceta a veces ya no nos gusta tanto, pero cuando lo conocemos como Señor es lo que tú digas, yo lo hago, ¿verdad? Y así tenemos que ir avanzando, pero hay una faceta, no voy a pasar por todas porque le digo, quiero ser breve en esto. Hay una faceta muy clara y muy específica que toda la iglesia está llamada a conocer de nuestro Dios, pero no toda la iglesia se atreve a entrar en esa faceta, que es la de el amado, cuando Él se revela como el amado. Y usted puede ver a lo largo de la Escritura, y el libro por excelencia que muestra esta analogía, esta figura de nuestro Dios, es el libro de Cantares, ¿verdad? Donde Él es el novio, el amado, y la iglesia es ¿quién? La novia, la amada, ¿verdad? Y esa es una relación de cercanía, de intimidad. Y eso solamente se da cuando precisamente tenemos una relación cercana, profunda con el Señor. En otra ocasión, si Dios nos presta la vida y la oportunidad, le puedo compartir de algunos elementos y principios que la Biblia enseña a través de varios pasajes de la Escritura, precisamente de cómo son las características de la novia del Señor, de aquella que puede intimar. Sabemos que la culminación de esa intimidad, de esa relación íntima con el Señor, será cuando Cristo venga por su iglesia y que se celebren las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar ahí? Pero mientras estamos en la tierra, también estamos llamados a disfrutar en cierta medida de esa comunión, de esa intimidad, ¿verdad? Y por eso es que a veces cantamos con entendimiento. Yo sé aquí, porque como lo estaba diciendo su pastor, ese es un lugar de adoradores, y un adorador entiende esto. Y con entendimiento cantamos cánticos tan preciosos que nos hablan de entrar en las cámaras, en la intimidad con nuestro Rey, ¿verdad? ¿Alguna vez ha cantado algo así? ¿Por qué cantamos eso? Porque nos identificamos como la amada de nuestro amado. ¿Sí me explico? Bueno, todo esto se lo pongo como introducción por lo de concebir, porque solamente un creyente, un cristiano que tiene una relación íntima con el Señor puede concebir. Pero como lo acabamos de ver, la vida del creyente, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en avance. Entonces no solamente es ya tengo intimidad con mi Rey, ahora es la intimidad tiene un propósito. Dije, la intimidad tiene un propósito. Dios quiere que intimes con Él porque tiene un propósito. Quiere que concibas de Él. ¿Y qué vas a concebir de Él? Sus sueños, sus planes, su visión, su propósito, su diseño para ti en esta tierra, de tal manera que, como pasa en lo natural, déjeme decirlo así,
Cuando usted tiene un hijo, ¿qué está perpetuando? ¿Qué está trascendiendo de usted? Su genética, su ADN, su linaje, ¿verdad? Cuando nosotros oramos o leemos y oramos conforme a la oración modelo, el famoso Padre Nuestro, que se le ha llamado el Padre Nuestro, una parte muy clara dice, que venga tu reino. El punto está en que cuando intimamos con Dios y concebimos de Él, esa oración deja de ser solamente oración y se empieza a volver práctica, porque establecemos el reino de Dios cuando concebimos de Él y damos a luz de Él. Porque lo que usted da a luz de Él, que Él engendra, que Él concibe en usted, en eso que usted da a luz es precisamente la naturaleza, la genética, el ADN espiritual del rey, y entonces establece su... ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender más correctamente dicho? ¿Vamos bien? ¿Le hace coherencia lo que le estoy comentando? ¿O cambiamos de tema y le hablo sobre la bestia y los sí, digo, yo le pregunto para que usted me diga. Bueno, okay, vamos bien. Entonces, bueno, ya entendimos en ese sentido muy brevemente por qué es importante no solamente quedarnos con que conozco a Dios y de lejitos le mando besitos, sino intimar con Él, y no solamente intimar con Él, sino buscar ¿qué? Concebir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, déjeme entrar en materia. Concebir tiene varias connotaciones, ¿verdad? Definiciones, pero donde me quiero centrar hoy tiene dos aspectos importantes. Una es precisamente quedar embarazado, ¿verdad? Voltea con tu vecino y dile, hoy te tienes que embarazar. Que no se espante, dile, espiritualmente. Ya los casados ya tendrán su libertad de elección si quieren también dar fruto en otra área, ¿verdad? De hecho, yo venía nervioso, hermanos, les voy a confesar, porque la última vez que estuve aquí fue cuando salió embarazada mi esposa, entonces y luego hablo de esto, pues me preocupo, pero bueno, Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces una es esa parte, y la otra definición que quisiera que usted tuviera ahí presente en su mente, en su corazón durante este tiempo que estamos reflexionando la palabra, es que concebir también es comprender o entender, ¿verdad? De tal manera que si usted se concibe de parte de Dios, es que usted se va a embarazar de parte de Dios. ¿De qué? De un sueño, de un plan, de una visión, de un propósito, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Eso también quiere decir, con lo que le acabo de comentar, que concebir también va a implicar para usted entender, comprender esa visión, ese propósito, ese sueño. ¿Estamos de acuerdo? Y le vuelvo a repetir, a partir de hoy, según lo que el Señor le haya mostrado a sus pastores, a su pastor, hoy empieza una nueva etapa en su vida como congregación, una nueva perspectiva, una nueva visión o una nueva orientación de la visión, ¿verdad?, que Dios ha dado a esta congregación, pero una especificación muy concreta para este nuevo año 12 que están cumpliendo y empezando el 13. ¿Sí me explico? Es responsabilidad de usted intimar con Dios y ver lo que ahorita vamos a compartir para concebir esa visión, ese propósito, para que no solamente la conozca, sino se embarace de ella, es decir, la pueda comprender y pueda dar a luz conforme a esa visión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, dicho lo anterior, quiero compartirle algunos principios, y si nada más me quedo en uno o dos, usted me disculpará, pero yo aquí en Coacalco yo siempre he dicho, el tiempo avanza muy rápido, ¿verdad? Entonces, aparte de que los IMECA se van para arriba, ¿no? El tiempo avanza muy rápido. Entonces, quiero darle algunos principios de lo que implica o cómo le hacemos para concebir con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Acompáñeme rápidamente a Génesis 4:1, por favor. Primer libro de la Biblia. Génesis 4:1. ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita, hermano? ¿O ya lo mareé? Bueno, si alguien se mareó, me avisa para darle Dramamine, para que no. Espiritual me refiero. 4:1 de Génesis. ¿Ya lo tiene? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual ¿qué? Concibió. Hasta ahí. ¿Cómo concibió Eva? Y según lo que acabamos de leer, porque su esposo Adán, ¿qué dice ahí? Conoció Adán
a su mujer. Primer elemento clave, fundamental, que necesitamos para concebir de parte de Dios es conocer a Dios y dejarnos conocer por Dios. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Conocer, la palabra conocer en el original, esta palabra me gusta mucho, y ahorita en el contexto de lo que ustedes han estado celebrando con la adoración les va a hacer clic, espero yo. Es la misma que se utiliza en la escritura para definir cuando Saúl cae atormentado por un espíritu malo. ¿Se acuerda de esa parte de la escritura? Que dice que le dicen, le aconsejan que vaya a buscar a alguien que toque para él para que tenga alivio. ¿Se acuerda? ¿Verdad? Y uno de los criados de Saúl dice: he visto un hijo de Isaí, y empieza a nombrar una serie de virtudes, las 7 virtudes de David que se le conocen, dando como que referencia de que él puede ser un buen candidato para esta tarea. Y la primera que dice, a ver, y los de la alabanza, a ver si están entendidos en esto, o algún estudioso de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es la primera característica que le mencionan que menciona este criado de Saúl, de David? ¿Sabe tocar vientos. 100 puntos, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, palomita. ¿Sabe tocar? Y de ahí se desprenden todas las demás virtudes, y termina diciendo: y el Señor está con él, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí lo ha leído? Bueno, esta palabra sabe tocar, el verbo sabe, la palabra sabe, de saber, es la misma que se utiliza aquí para cuando se define: y conoció Adán a su mujer. Entonces, y esto, fíjese lo que significa, tiene muchas implicaciones, pero yo rescaté las siguientes. Conocer, esta palabra en el original tiene que ver con esto: reconocer, ser astuto, ser hábil, ser diestro, entendido, insaciable, discernir o ser diligente en algo. Es decir, cuando hablamos de David, quiere decir que lo que le estaban diciendo como referencia a Saúl es: este chavo es diestro, es hábil, es insaciable en tocar en su instrumento, me refiero, ¿sí me explico? O sea, no es como comúnmente nos pasa a veces a los en los grupos de alabanza, ¿verdad? El pastor y los directores de alabanza me entenderán esta parte, ¿verdad? Que a veces se acerca alguien: hermano, yo quisiera pertenecer al grupo de alabanza. Así, ¿qué sabes tocar? La pregunta es siempre: ¿qué sabes tocar, verdad? No, pues yo sé tocar la guitarra. Y lo ponen a tocar la guitarra y nada más se sabe 2 círculos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Ahora, el problema no es que se sepa nada más 2 círculos. El problema es que si tiene esta característica, va a ser una gente que es insaciable y diligente, y va a seguir estudiando, va a seguir preparándose hasta que alcance el dominio y sea hábil en su instrumento. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablaban de David decían esto. Ahora, quiero pasarlo al otro lado. Quiere decir que esta palabra conocer es profundamente importante en una relación. De hecho, aquí les va un paréntesis a los matrimonios, ¿verdad? Esto es un tema que se puede compartir muy padre con los matrimonios, ¿verdad? Porque quiere decir que conocer a su esposa no es nada más de medio intuyo lo que se le ocurre a mi esposa, sino que es profundizar, ser diligente, ser hábil, ser diestro, ser entendido en lo que mi esposa es, le gusta y quiere. Aunque los esposos no digan amén y a las hermanas se les haya ido la oportunidad. Si no, nada más es de: ya vine vieja, ¿no? Perdón que no sea más específico, pero no es reunión de matrimonios. Es que esto implica conocer, implica lo que acabo de decir: ser entendido, ser diestro, discernir. Y como digo, en la parte matrimonial, esto nos habla de que como esposos deberíamos de profundizar en que nuestra relación íntima, y no me refiero al acto, sino a la relación de matrimonio, sea de profundo conocimiento de uno con el otro. Pero bueno, eso luego lo predicamos en matrimonios. Déjeme llevarlo a la esfera de lo que estamos hablando de nuestra relación con Dios. Quiere decir que se concibe de parte de Dios cuando somos gente diligente, insaciable en
su persona en su presencia. Cuando somos gente dispuesta a discernir profundamente el corazón, los pensamientos, la voluntad, el deseo de nuestro Dios. ¿Sí me estoy explicando, amado hermano? Necesitamos, si usted quiere concebir de Dios, usted tiene que conocer a Dios en este contexto, espiritualmente hablando, ¿verdad? Que así como dice la escritura que acabamos de leer, el hombre conoció a su mujer y concibió, que se diga en lo espiritual, y el Señor conoció, y ponga ahí su nombre, y su nombre conoció a el Señor y concibió de él. Pero se requiere ser, ¿qué implica conocer? Insaciable, diligente, entendido, discernir. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Entonces, cuando vemos esta parte, la podemos contrastar con otro término que la Biblia dice, que le voy a adelantar. También permite concebir, pero lo que se concibe o el resultado de la concepción es muy diferente. Porque hay otro término que la Biblia utiliza, ¿verdad?, para referirse a la intimidad que produce una concepción en el sentido natural, y está en Génesis 16:4, perdón, acompáñame para allá. Génesis 16. ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Me estoy dando a entender? Todo el que ya se durmió, diga amén. Eso es todo. Son pocos los que se me han dormido. Si menos de la mitad de la iglesia se me duerme, ya es ganancia. 16:4, ¿verdad? Está hablando aquí de Abraham, ¿estamos de acuerdo? Y él se llegó, o sea, Abraham se llegó, diga conmigo, se llegó a Agar, la cual concibió. Hasta ahí. También concibió. Pero aquí no dice conoció, aquí dice ¿qué? Se llegó. Y esta palabra en el original, fíjese lo que significa. Llegarse tiene la implicación de ir o venir para tomar, comer o emplear. Es decir, es ir a usar algo y se acabó. Ir, comer y se acabó. Ir, tomar algo y se acabó. ¿Me explico? Por eso les digo, esto en los matrimonios es muy interesante, pero eso va para otra ocasión. Pero en la relación con nuestro Dios nos habla precisamente del contraste. Una cosa es conocer a Dios, es profundizar, es intimar de tal manera que sea yo diligente en conocer, en discernir, en decir, Señor, ¿qué anhelas? ¿Qué te gusta? Que el Señor apenas, como le pasó a ese pasaje de la Escritura donde nos habla de David, ¿se acuerda que dice que él tuvo un deseo del agua que estaba en el pozo de Belén? ¿Se acuerda? Y él expresó una orden o un deseo. ¿Y qué hicieron sus valientes? Ahora sí que yo creo que de ahí surgió la frase, tus deseos son órdenes. Y ellos fueron por esa agua. ¿Porque David se los mandó? Porque ellos entendieron el deseo de su rey. Conocer tiene que ver precisamente, según lo que estamos definiendo, con que los deseos del Señor usted los pesque inmediatamente y diga, los voy a satisfacer. Pero llegarse al Señor, en este contexto de lo que estamos hablando, implicaría con lo que en otras galaxias ocurre en otras congregaciones, no aquí, yo así que aquí ninguno, de venir, comer la palabra y se acabó. Tomar la Biblia, comer de ella el domingo y la guardamos hasta el próximo culto, hasta la próxima reunión, hasta la próxima situación de crisis donde haya que buscar la dirección de Dios. ¿Me explico? O como mucha gente le pasa, hablando de eso, porque dice que la definición de llegarse es también el venir, emplear, o venir o ir para emplear algo, usar algo. Emplear es utilizar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Emplear es sinónimo de utilizar o usar. Hay gente que solamente se acerca a Dios cuando le aprieta el zapato, ¿verdad? Usted conoce seguramente personas así.
Y también seguramente conoce testimonios de personas que cuando ya se les resuelve el problema, ¿qué pasa? Eso es llegarse. Ahora aquí viene el asunto. ¿Se puede concebir así? Sí, sí se puede concebir, porque aquí dice que concibió, ¿verdad? Pero aquí viene algo bien interesante. Si seguimos esa historia de Abraham, que es la última, dice que se llegó ¿a quién? A Agar. Y concibió y tuvo un hijo. Y entonces dice la escritura, más adelante déjelo resumo de esta manera, que que Abraham le dice a Dios: bueno, Señor, tú me prometiste un hijo, yo ya hice mi parte porque tú te tardabas, ¿verdad? Aquí está. Este es el hijo que yo espero que tú bendigas para que sea cumplida tu promesa de que yo sea el iniciador de una gran nación. Y Dios, ¿qué le dice? Él no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa va a ser concebido cuando conozcas, no cuando te llegues a Agar, cuando conozcas a Sara, tu mujer. ¿Qué le quiero transmitir con esto? ¿Qué podemos recibir de enseñanza de esto, amado hermano? Que concebimos de Dios la promesa, lo que Él quiere que concibamos, el sueño de Dios para nuestra vida, el propósito y la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, cuando le conocemos y dejamos que Él nos conozca a nosotros. Pero si solo nos llegamos, es probable que concibamos, sí, pero concibamos algo que no es conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y es por eso que una vez, bueno, esto ha pasado varias veces, pero me viene a la mente ahorita, compartí yo el otro día esto mismo con otra persona, que una ocasión fue un profeta a la iglesia del pastor Víctor de León, cuando todos estábamos todos juntitos ahí por allá, y da una palabra a un músico. Por eso cuídense, músicos, porque no sé por qué, luego los músicos se deschavetan bien feo, pero en otros lados, aquí no. Y le da una palabra a un músico, y le da una palabra muy específica de que Dios lo iba a levantar, lo quería prosperar. Yo estaba ahí presente cuando le dieron la palabra, yo escuché la palabra. Y cuando termina la reunión, se acerca conmigo y me dice: fíjate que he tomado la decisión de que voy a irme de la iglesia. Y yo me quedé así con el ojo cuadrado. Y obviamente uno en esos casos uno dice: bueno, está bien, ¿no? Pero él solito me dijo: y una de las razones es que la palabra que me acaban de dar me confirma eso. La palabra no tenía nada que ver con una decisión de esa magnitud. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque precisamente él concibió una visión, pero no era la que Dios quería que concibiera. ¿Por qué pasan esas cosas? Entre otras muchas situaciones, porque a lo mejor nos llegamos a Dios, pero no conocemos a Dios. ¿Me estoy explicando, amado hermano? Entonces voltea con tu vecino y dile: no solo te llegues a Dios, conoce a Dios. De ahí la importancia de precisamente que ustedes, para mí ustedes son admirables, hermanos, porque de madrugada están aquí, ¿verdad? Ustedes sí cantan ese cántico de temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, ¿verdad? Esa es la actitud de una persona que va a concebir de Dios, porque está conociendo a su Dios, porque está siendo diligente, está siendo insaciable. Yo sé que por instrucción general y por cuestión de que haya espacio, creo que les piden que no repitan cultos, ¿no? Pero creo en aniversario sí se vale, me imagino, ¿no? Entonces, si usted es de los que se queda, a lo mejor allá escondido por ahí atrás, tiene esa actitud precisamente de insaciable. Ok, ya acabó, ya, vámonos. Les pica a veces la iglesia a la gente, ¿verdad? La Biblia, si ya la leí, bueno, la leyó el pastor allá, pero ya la leímos, ya estudiamos. Eso es llegarse, es venir, comer y se acabó. Como se dice comúnmente, a lo que te truje y, ¿verdad? ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Pero conocer es
estar. Y por eso le puse la analogía de, bueno, más bien la Biblia nos da la analogía de que esa palabra es la de David. ¿Se imaginan, chavos de la alabanza, a David cómo llegó a este estándar de que dijeran sabe tocar según esa definición? Porque estaba machacando duro y dale, y afinando su arpita y que sacándole y que componiendo para el Señor mientras cuidaba las ovejas. Insaciable. Dice la Biblia que incluso David fue creador, inventor de instrumentos. ¿Cómo se llega a eso? ¿Agarrando un instrumento ahí de vez en cuando? ¿Llegando a conocer el canto al ensayo? No lo dije por ustedes, ¿eh? No lo dije por ustedes. Yo sé que esas cosas no pasan. Estando en el instrumento y sóplamelo, sóplamelo. ¿Sí me explico? Siendo insaciable. Ya me salió, que ahora me salga mejor. Y con Dios es igual. Ya conozco esto de Dios, ya me quedó claro esto, voy por más. No en una actitud de quiero saber mucho para apantallar a los demás. Por eso le ponía el ejemplo de David. Quiero conocer tus deseos para cumplirlos, para embarazarme de ellos y darlos a luz. ¿Sí me explico, amados hermanos? Bueno, ahora, entendiendo esta parte, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Alguien me puede decir? Porque yo aquí me puedo seguir y... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo le sigo ya. Hasta que se abra la plataforma y salgan los cocodrilos ya. Si de repente ya no me ve, es que el tiempo se me acabó. Bueno, ahora, déjeme decirle 2, 3 cositas importantes que van implícitas en este asunto de conocer a Dios. Ya le dije que es conocer a Dios. ¿Cuántos quieren concebir de Dios? ¿Cuántos se quieren embarazar de la proyección, de la visión que Dios tiene para este año, iglesia, aquí en BDF? ¿Qué tiene que hacer? Conocer. No solo llegarse, conocer. Ahora, algunas implicaciones de esto. Bueno, ya vimos que hay que ser diligente, hay que discernir, etcétera, etcétera. Génesis 21:2, por favor. Génesis 21:2. Solamente le voy a dar un par más para no irme fuera del tiempo. Génesis, ¿qué? ¿Le dije? 21. Espérame porque ya se puso rebelde aquí esto. Ok, 21. Visitó Jehová a Sara, es del 1, como había dicho, e hizo Jehová como Sara había hablado. ¿Y Sara qué? Versículo 2, ¿Sara qué? Y dio a Abraham un hijo en el tiempo que Dios le había dicho. Según esta escritura, otra de las características o de las situaciones que van implícitas cuando concebimos de Dios o para concebir de parte de Dios es según el tiempo señalado por Dios. Y bajo la plataforma, la base, el fundamento de lo que el principio que le acabo de decir de que tenemos que conocer para embarazarnos, para concebir de Dios, una de las cosas que tenemos que conocer, que tenemos que discernir, en las que tenemos que ser diligentes, en las que tenemos que ser hábiles, es en ubicar los tiempos señalados por Dios. ¿Se da cuenta que dice ahí que Sara concibió según qué? El tiempo señalado por Dios. O sea que para concebir, para embarazarnos de un propósito, de un sueño, de una visión de Dios, tenemos que conocerlo, y conocerlo implica discernir el tiempo señalado por Dios. Dios nos, como congregación, y yo sé que aquí no ha sido la excepción, pero a finales del año pasado, a mitad del año pasado, para finales del año, Dios nos estuvo insistiendo y hablando duro y duro sobre esto de los tiempos. Porque si yo le pregunto ahorita,
¿Qué tiempo de Dios es para usted? Si usted me contesta con que son las 9:20, pastor, es que nos hace falta ser diligentes, entendidos, hábiles en discernir los tiempos de Dios. Porque usted tiene que concebir de acuerdo al tiempo señalado por Dios, para que sea una concepción acorde. Por eso yo le estaba diciendo ahorita del tiempo como congregación. Se cierra un ciclo, están cumpliendo el año 12 y empiezan el año 13. Y si usted piensa que es de mala suerte, ya tenemos un problema. ¿Sí me doy a entender? Señor, con base en tus tiempos señalados, déjame embarazarme, déjame comprender cuál es tu visión, tu propósito, tu plan, tu diseño. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con tu vecino y dile, ¿sabes qué tiempo es? Y dígale, sí, pero no te digo. ¿Sí, vamos bien? Bueno. Y solamente quiero compartirle algo más. Tengo mucho más, pero si no, no nos vamos. Y sé que viene otro culto atrás. Génesis 25:21, por favor. Veinticinco 21, ¿ya lo tiene? Dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, y lo aceptó Jehová, y ¿bajo qué contexto aquí concibió Rebeca? Bajo el principio de la oración. En esto creo yo que no tengo que profundizar demasiado, solamente enfatizarle que en este primer elemento, que tenemos que orar si nos queremos embarazar. Dice que Isaac oró, y no lo busque, nada más apúntelo ahí, porque dice en Génesis 30:22 que Lea, una de las esposas de Jacob, precisamente había dejado de tener hijos después de que le había dado varios. Usted conoce la historia. Había dejado de tener hijos y de repente ella le pide a Dios, y dice que el Dios la escuchó y concibió. O sea que oró. En el primer elemento que acabamos de leer, Isaac, su esposo, ora por su esposa. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo, ella misma ora por ella misma para concebir. Pero el principio es el mismo, es que oración. Si usted pensaba que había una ruta alterna para embarazarse de Dios, hermano, que no fuera la oración, déjeme decepcionarlo. La oración es básica, porque es parte del elemento de la intimidad con Dios, porque es parte de la adoración a Dios. ¿Sí sabía eso? Lo dijo su pastor hace un momentito. La adoración no es música, la adoración es mucho más allá, y la oración es parte de la adoración. ¿Sí sabía eso? Por eso, ministro de alabanza que no ora, yo tengo mis serias dudas. Pero aquí ninguno, ¿verdad? Aquí todos son bien metidos en la oración, ¿verdad que sí? ¿Cuántos bendicen la vida de su grupo de alabanza, hermano? Qué bueno. Ore por ellos, bendígalos siempre. Pero eso no nada más es para ellos. Todos tenemos que orar. Ahora, le digo, en esto no tengo que profundizar mucho, pero sí quiero darle dos elementos clave de la oración. Porque dice que escuchó la oración, ¿verdad? ¿Qué oración escucha a Dios, hermano? Le podría dar muchos elementos, la Biblia nos habla de varios, pero yo le quiero dar nada más dos, y con esto quiero cerrar en esta mañana. La oración que Dios escucha tiene muchos elementos, pero quiero destacarle dos. Una, dice la Biblia que si pedimos algo conforme a Él nos
Él nos oye. Entonces, ¿qué debe tener una oración que Dios escucha? Su voluntad. ¿Cómo vamos a saber su voluntad? Intimando con Él. ¿Se fija cómo se conecta? Tiene que usted ser diligente, tiene que usted ser insaciable por conocer su voluntad para que usted pueda pedirle conforme a su voluntad y poder que Él escuche. Y como dice aquí, escuchó la oración y concibió. Este es el nivel, digamos, básico que todos conocemos de la Escritura. Pero hay un segundo elemento que no todos a veces tomamos en cuenta, pero está muy interesante, y es que también Dios escucha la oración. Fíjese bien, yo le puse de esta manera, que prioriza el honor de Dios. Déjame ponerle un ejemplo. Cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha, ¿no? Dice la Escritura, ¿sí o no? ¿Lo ha leído? Pero también dice la Biblia, rápidamente, si puede pasar alguien de una vez al pianito, por favor. Bueno, a todos los músicos, si quieren subir de una vez, yo no tengo problema. Así me siento acompañado. Dice la Biblia que en una de varias ocasiones, que el pueblo de Israel empezó a murmurar cuando salieron de Egipto durante su trayecto en el desierto, que Dios escucha esa queja y le dice a Moisés, lo estoy comprimiendo y parafraseando, le dice a Moisés, ya los escuché, dame chance, Moisés, acabo con ellos y de ti empieza una nueva nación, menos quejumbrosa. ¿Sí o no? ¿Sí lo ha leído? Y que entienda, que se embarace de la visión. Déjeme decirlo de esta manera. ¿Y qué hace Moisés? Ay, sí, Señor. La oración de todo pastor. Ay, sí, ya, qué bueno. No, claro que no. El corazón de Moisés como un siervo, como el corazón de su pastor. Señor, no hagas eso. Pero fíjese bien, la oración de Moisés que Dios escuchó no solamente se centró en decirle, Señor, no lo hagas, sino que le dio argumentos. Y esos argumentos son los que permitieron que Dios escuchara esa oración. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Si tú los acabas y los matas, van a decir los pueblos de alrededor que porque no los pudiste meter, es que mejor los mataste. Y tu alabanza, tu honor, tu prestigio, Dios, va a quedar mal parado. O sea, no le dijo, Señor, nada más porque me caen bien no los mates, que ya sería algo importante del corazón porque fíjate, o sea, escuchen bien, muchas veces quisieron apedrear a Moisés. Y Dios le está dando la oportunidad. Si tú ya no los quieres, si tú me das el visto bueno, yo acabo con ellos y te pongo un pueblo diferente. Te cambio de iglesia, te cambio de congregación, te cambio congregantes por unos que no se duerman, que sí pongan atención, etcétera, etcétera. Y Moisés dice no. Y no nada más por ellos, lo cual, insisto, estaba en el corazón de Moisés. Pero Moisés en su oración priorizó algo: el honor de Dios. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque acabamos de hablar, es decir, déjeme concluir y conectarlo, que tenemos que concebir de Dios, y que concebir de Dios va íntimamente relacionado con la oración, pero no con cualquier oración, con la oración que es conforme a su voluntad, número uno, porque es la que Él oye, pero también con la que prioriza su honor. Cuando oramos, usted piense, cuando oramos y le pedimos a Dios lo que le pedimos, ¿priorizamos su honor o nuestra necesidad o nuestro sentimiento? ¿Se ha puesto a pensar? Pero para concebir, para pedirle a Dios, Señor, embarázame, te pido que me embaraces de tu visión, te pido que se acabe esterilidad, te pido que se acabe. En esa oración tiene que haber al menos estas dos características: conforme a su voluntad y que priorice su honor. ¿Me explico? Cuando pedimos lo que pedimos, que sea priorizar su honor.
que sea su dignidad, su prestigio por delante, hermano. Y así podemos concebir. Hay otras cosas que le podría yo decir, pero quiero parar aquí, porque quisiera que tomáramos un momentito, conforme al tiempo, obviamente respetando lo que el pastor indique, los hermanos indiquen, pero para intimar con Él y para pedirle a Dios, Señor, que lo nuevo que viene este año como congregación y que va a repercutir en mi familia y que va a repercutir en mí, en lo individual, no sea solo algo que entiendo vagamente, sino que sea algo que comprendo, es decir, que estoy concibiendo, que me estoy embarazando. Y termino con esto, hermano. Si usted estudia medicina o lee un libro sobre embarazo, conoce todo el proceso, conoce todo el asunto, pero eso no lo embaraza. Podemos conocer, pero tenemos que llevarlo a la práctica para concebir. Yo ahorita le acabo de dar algunos elementos que pueden ser como ese libro de el embarazo paso a paso. Pero con leerlo no se embaraza hasta que no lo vivimos, hasta que no se dice y conoció a Dios y concibió. Quisiera hacer un ejercicio que sea continuidad, porque yo sé que ustedes lo hacen de continuo, que sea una continuidad de esa práctica de conocer a Dios. ¿En esta mañana le gustaría? Póngase de pie un momentito y vamos a entrar en ese momento de intimidad con el Señor, ¿le parece? Y si acaso alguien aquí no intima, no conoce al Señor de continuo, que este momento, que este tiempo sea para que Dios lo enamore a usted, lo atraiga a esas cámaras de amor donde puede conocerlo, donde no solamente nos llegamos a Él, donde no solamente venimos, comemos, utilizamos y ya, sino donde profundizamos, somos diligentes, donde discernimos, donde nos empezamos a volver hábiles, déjame usar esta palabra, expertos en conocer el corazón de Dios. Y cuando hablo de experto no hablo de ser petulante, ¿no? Yo como conozco a Dios, no, sino de que en tu experiencia tú dices, te voy conociendo más, y eso permite que usted y yo nos vayamos embarazando, nos vayamos concibiendo más y más de Dios, y que si ya dimos un fruto, después volvamos a concebir y demos otro, y después otro, y se cumpla lo que la Biblia dice, que bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos, pero espirituales, o sea, visiones, sueños, porque así es la vida cristiana. Das a luz algo, después das otro, después otro y después otro, porque Dios quiere que tú produzcas para que su reino se establezca en la tierra. Acuérdese, porque priorizamos su honor, su prestigio. Cierra tus ojos un momento.